La Biblia es palabra de Dios. Él mismo te introducirá a la verdad, siempre que busques con perseverancia, pues al que llame se le abrirá. No te desanimes si al comienzo no entiendes. Pide en la oración y conseguirás. Busca junto con tus hermanos, participando en la comunidad cristiana. Padre Bernardo Urol. Padre Bernardo Urol es el padre, uno de los principales traductores de la Biblia a Latinoamérica. Una Biblia que, como ya te he contado en otras oportunidades, em, se ha editado, se ha difundido, se ha distribuido unos 60 millones de ejemplares, tal vez más, no solo en el español, digamos, de Latinoamérica, sino además en otros idiomas, por ejemplo, el chino, el tagalog, el cebuano, el inglés, el francés, etcétera, etcétera. Em, entonces, pero bueno, principalmente creada em, para la Biblia Latinoamérica, para Latinoamérica. Y la intención de hoy es leer del libro algunos textos, algunas partes que he seleccionado y que son cosas concretas, palabra directa del padre Bernardo Urol o de Ricciardi, pero básicamente del padre Bernardo Urol, que es la persona, digamos, que estuvo atrás de prácticamente durante 40 años se dedicó a esta traducción y a la edición, y ahora lo van a ir viendo a medida que les vaya contando, ¿no? El contacto con los evangélicos, dueños de la fe en el pueblo, me ha convencido de que para nosotros ha llegado, con mucho atraso, la hora de hacer lo que hizo Esdras, pasar de una religión sin Biblia, tradicional, apoyada en las ceremonias, la unanimidad confesional, las tradiciones, la palabra de los sacerdotes, a una religión de comunidades reunidas en torno a la lectura y la meditación de la palabra de Dios, con la promoción de guías católicos, de guías laicos. En Europa la hora se presentó en el siglo XVI y la Iglesia la perdió. La Contrarreforma hizo seguramente mucho, pero no tocó este punto esencial y hubo que esperar al siglo XX. Ahora el atraso es menor, pero no menos de 60 años respecto a los evangélicos. Esto es un texto concreto del padre Bernardo Urol en una carta que le manda al padre Thomas Kraft varios años después de haber comenzado con este trabajo de la traducción, ¿no? ¿Qué se encontraron ellos cuando fueron al sur de Chile? Recuerdo el padre Bernardo Urol y el padre Ramón Ricciardi eran dos sacerdotes franceses misioneros que fueron al sur de Chile, se conocieron en México, en Cuernavaca, donde hicieron una adaptación, aprendieron a hablar el español, digamos, que se hablaba en Latinoamérica. Hicieron una adaptación cultural y demás, y después fueron al sur de Chile, una zona a finales de los años 60, 67, una zona para vivir muy dura, de condiciones muy duras, tanto en lo climático como en las condiciones que había de trabajo, de no trabajo, de pobreza, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa realidad, a esa realidad fueron. ¿Y qué se encontraron? Se encontraron con que para hacer su trabajo pastoral, que al final de cuentas eso es a lo que iban ellos, a su trabajo pastoral de evangelización, se encontraron que en las iglesias había los textos bíblicos hispanos, digamos castizos, no había Biblias católicas en las casas, prácticamente ninguna, solo algunas Biblias muy puntuales en las casas de las personas más cultas, más ricas de Chile, pero digamos en el pueblo general no había.
Y lo que había, si es que había algo, eran o evangelios o alguna Biblia, pero de origen protestante, evangélico, digamos así, ¿no? Es decir, con esa tradición, por decir así de alguna manera, ¿no? Y que estaban más o menos al alcance económico también de la gente y demás, ¿no? Entonces, ellos cuando empezaron a hacer su tarea pastoral se encuentran con esa limitación, ¿no? Entonces empiezan a pensar primero en cambiar, en adaptar algunos textos para las misas, para las reuniones que tenían y demás, pero se va dando cuenta que eso se quedaba corto y que realmente el trabajo que hacía falta era muchísimo mayor, ¿no? Todavía tengo presentes estas palabras de un biblista. ¿Para qué tanto trabajo? Basta que el sacerdote tenga la Biblia de Jerusalén y la lea cambiando algunas palabras. Pero nosotros no queríamos simplemente que el sacerdote hiciera la lectura, sino que la Biblia estuviera en las manos, en la casa y en el corazón de los creyentes. De otra manera, y especialmente en el pueblo, la palabra de Dios no les llegaría más que con cuentagotas. Esto es sumamente importante, ¿no? Porque en una de las razones fundamentales que inspiraba al padre Bernardo y al padre Ricciardi, pero especialmente al padre Bernardo, en el porqué de hacer una Biblia, una traducción, pero que además tenía ciertas características que voy a ir desarrollando, por qué lo querían hacer, era porque él se daba cuenta que como sacerdote no podía llegar a todo el mundo. Era imposible, físicamente imposible. Y entonces dijo, si la palabra de Dios puede estar en cada casa de cada persona católica que lo quiera, y que pueda leerlo y que pueda reunirse con sus vecinos o con su comunidad a leerlo y a reflexionar y demás, el trabajo de la palabra de Dios va a ser la evangelización, digamos así. Y su trabajo quedaba, digamos, como en un segundo plano, por decir de alguna manera, solamente para aclarar algunos puntos, para dar algún lineamiento, para evacuar dudas, para guiar, sí, por supuesto, para guiar, pero digamos, quería permear en ese punto, ¿no? Entonces el trabajo era fundamental, ¿no? Y sigue diciendo, cada vez veíamos con mayor claridad la necesidad de tener una Biblia pastoral, en la que se juntasen tres elementos nuevos para nosotros inseparables. Esta parte es fundamental. Una traducción en lenguaje sencillo, es decir, el lenguaje que se hablaba en la calle, que la gente comprendía, que no le hacía falta, digamos, que nadie se lo explicara, que por sí solo lo podían entender. Una presentación que guiara al lector y le evitara perderse, por ejemplo, en las arenas del Levítico. Es decir, no solo palabras sencillas, sino que además en las notas, en los comentarios, había referencias a otros textos, porque no se olviden ustedes que una Biblia son muchos libros reunidos, no es un libro, son muchísimos libros reunidos. Entonces, él lo que hacía en esas notas, en esos comentarios, era tomar una parte y referirlo a otra parte de la Biblia, ¿no? Entonces, es como que iba ayudando a entender y decir de dónde viene esto y por qué se dice esto. Un comentario que facilitara a los creyentes y a las comunidades cristianas la comprensión de cada texto dentro del marco más amplio de la revelación y la tradición apostólica. Esto es fundamental, un poco lo que decía antes, ¿no? Entonces, esa es otra parte muy importante y lo estoy haciendo tomando textos directos del libro. Les vuelvo a mostrar el libro, em, directo del libro, em, que yo he recogido.
de información que me fue llegando de distintos medios, ¿no? Pero sobre todo de una serie de cartas, de una serie de cartas que el padre Bernardo con los años se escribía con otro sacerdote, Thomas Kraft. Y entonces ahí expresó muy claramente su idea, su pensamiento de fondo, sus intereses, ¿no? Fíjense en esta parte. La Biblia pastoral debía presentarse en un solo tomo manual, no demasiado costoso, lo que fijaba límites imperiosos a la extensión de los comentarios. Recuerden que decíamos recién y que hablábamos recién de lo importante que eran para el padre Bernardo y para el padre Ramón Ricciardi el tema de los comentarios, porque al final de cuentas los comentarios ampliaban información, simplificaban, daban una orientación en forma de qué entender de esta frase, de esta parte, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, también se dan cuenta que si había demasiada extensión en los comentarios, iba a ser un libro absolutamente imposible de cargar siquiera, ¿no? Y además, buscando esto, la sencillez y el costo, ¿no? Em, va a decir después el padre Bernardo, la primera edición se hizo en condiciones precarias y sin editor. Te quiero contar esto, voy a hacer un al margen. Yo tuve en mis manos la primera edición. Tuve en mis manos la primera edición. Y si estás en España, la podés también tener en tus manos. La primera edición está en la Biblioteca Nacional en Madrid. La podés pedir, la podés buscar. La Biblia Latinoamérica, la Biblia Latinoamérica, edición de Editorial Castilla. Esa fue la primera edición. Pero se hizo por gracia de Dios. Comentaba años más tarde el padre Bernardo. Habíamos tenido que decidirnos. Fíjense qué importante este punto, porque acá hubo muchísima crítica, muchísima gente en contra, muchísima gente en contra. Una traba tremenda tuvieron aquí, que en otro momento ya he contado alguna anécdota, pero voy a comentar otras cosas en otro video. O bien pretendíamos una obra acabada, llamando a numerosos colaboradores, y sería asunto de por lo menos 7 años, según las personas más autorizadas, o bien entregábamos un libro imperfecto, pero ya útil, que se mejoraría con el tiempo. Y así fue. Durante muchos años después de la primera edición, que le hicieron sin editor, como dijo el padre Bernardo, se dedicó él y mucha otra gente más. El padre Anta de Editoriales San Pablo fue principal también en este punto, digamos, para llevar adelante todo este trabajo. Y se pusieron a hacer revisiones permanentes. Yo he estado en contacto para hacer este libro con personas que han trabajado codo a codo con el padre Bernardo para hacer las revisiones editoriales. Y me contaban cosas del trabajo diario que eran interesantes. Son algunas anécdotas que en otro momento comentaré. El motivo principal que me inspiró el trabajo de la Biblia fue salir de la iglesia clerical, es decir, de los clérigos, de los sacerdotes, dando a los laicos, que son las personas católicas que no son sacerdotes ni consagrados, digamos así, bueno, aunque hay después ha habido laicos consagrados, dando a los laicos que lo desean la posibilidad de aprender y de transmitir a otros lo que hay en la Biblia, sin necesitar constantemente de curas, así lo dice él, que muchas veces no son los más interesados en el mensaje. Estas son palabras de padre Bernardo Urol, no son mías, no las he interpretado, son palabras de él directamente, ¿no? Y continúa.
En cuanto tuvimos los primeros ejemplares, los llevamos a nuestras comunidades y comenzamos a difundirlos, empezando obviamente por el grupo de personas que habían dado su aporte para la realización, que fueron bastantes, fueron muchas. Enseguida comenzaron a llegar los primeros halagos y también las primeras críticas, que las hubo a montones. Sorprendían algunos comentarios e imágenes que habíamos recogido, pero la aceptación fue excelente. Rápidamente vendimos todas las existencias. Teníamos que imprimir más, dice el padre Bernardo. Esto de las imágenes y de algunos comentarios ya va a ser objeto de otro video, digamos así, porque les recuerdo que esta Biblia, la Biblia de Latinoamérica, estuvo prohibida en algunos países, especialmente en mi país, en Argentina. No tanto por la iglesia, sino por la dictadura militar que gobernaba el país en esos momentos. Eh, y que algunas imágenes y algunos textos tuvieron que ver en esto, ¿no? Es decir, voy a entrar de lleno en eso en algún video para comentarlo, ¿no? Pero por eso hace el padre Bernardo esta aclaración, ¿no? Y comenta todo esto, ¿no? Y sigue diciendo lo siguiente, dice, ya en contacto con los paulinos, recuerda el padre Bernardo, surgió una nueva complicación, ya que se disponía del material, pero no del dinero necesario para llevar adelante el trabajo. La comunidad de Chile y varias personas allegadas lograron reunir cierta cantidad. Eso es importante, fíjense, porque la misma comunidad donde estaba trabajando le interesaba que esa Biblia saliera. Tenían tanto interés que reunieron dinero, con la dificultad que significaba eso, ¿no? Hubo ayuda de muchos lugares, pero esta parte es fundamental, ¿no? Y por su parte, Ediciones Paulinas, a través del padre Francisco Anta, perdón, Francisco Anta, colaboraron para que pudiera llevarse a cabo. Aceptaron arriesgarse con nuestro libro y nos liberaron de lo que habría sido para nosotros lo más pesado, la edición y la comercialización. Obviamente ya demasiado que el trabajo que tenían, digamos, de traducción y luego todo el trabajo de reedición, digamos así, ¿no? Esta primera edición con ellos tuvo también colaboración económica de la editorial Verbo Divino y salió en 1972 al mismo precio, un precio de 200 pesetas, para los que están en España lo entenderán, que en ese momento representaban 3 dólares con 5 centavos. Se imprimieron unos 25.000 ejemplares. Como te digo, esta Biblia se llegó a imprimir y a distribuir más de 60 millones de ejemplares. Alguien me llegó a decir 90 millones de ejemplares. Yo ese número, como no lo tengo chequeado, no te lo puedo decir realmente, ¿no? Pero ya 60 millones es una locura. Pensar que por cada Biblia a lo mejor hay una familia atrás de 3, 4, 5 personas, con lo cual imagínate el potencial que tiene de llegada a eso, ¿no? Es decir, y demás, ¿no? Esta parte también es sumamente importante. Apenas las tuvimos en nuestras manos, se entregaron a los distribuidores desde México hasta Chile. Por mi parte, dice el padre Bernardo, inmediatamente empecé el trabajo de revisar tanto la traducción como los comentarios de lo que considerábamos un borrador. Es decir, la primera edición, las primeras dos ediciones, la de Editorial Castilla, que salieron muy poquitos ejemplares, y la de Editorial San Pablo, junto con Verbo Divino, pero la edición en sí de San Pablo y demás, em, el padre Bernardo la consideraba un borrador y se puso a trabajar inmediatamente que eso salió y que así continuó durante toda su vida. Después se fue de Chile, se fue a Filipinas primero, se puso a trabajar en la traducción para otros idiomas, ¿no? Pero el trabajo que él hacía era constante, constante, de revisar tanto la traducción como los comentarios. ¿Y de dónde los revisaba? Los revisaba de lo que la gente les decía.
Es decir, usaban el feedback, vamos a decir, la devolución que hace la gente que la lee para mejorar, para producir algo mejor, que tuviera más sentido, que tuviera más efecto, que funcionara mejor y que corrigiera algunas cosas, ¿no? Y dice, sigue diciendo el padre Bernardo, hicimos el libro pensando en nuestras propias comunidades. No se olviden, eran sacerdotes, misioneros, pastores, convencidos de que si era bueno para nosotros, también sería útil para otros. Es decir, era útil para ellos en su labor pastoral, también serviría a otros. Y vaya que se sirvió. Lo esencial era que el creyente de buena voluntad, como conocíamos muchos, pudiera crecer en la fe y transmitirla a otros sin estar constantemente pendiente de un sacerdote o de una religiosa. Vuelvo al mismo tema, le obsesionaba ese tema. Por eso quería leer todas estas partes que son muy ricas, porque hacen al porqué, ¿no es cierto?, de esta traducción y a lo que él buscaba concretamente, ¿no? Em, Descubrimos rápidamente los puntos débiles de nuestra traducción. Muy crítico, muy autocrítico en el sentido de decir, ¿en qué puedo mejorar esto? ¿En qué puedo mejorar esto? Al comienzo no teníamos otro modelo más que la publicación de Dios llega al hombre, que es de los protestantes, de los evangélicos. Y a veces sacrificábamos la precisión o eliminamos modismos o redundancias para facilitar la comprensión. Pero vimos que con eso los cursos bíblicos se hacían más difíciles y le faltaba el rigor del lenguaje. No permitía comparar el texto con otros lugares de la Biblia. De ahí las numerosas correcciones que, con el correr de los años, fueron elevando constantemente la cualidad bíblica de la traducción. Esta fue una crítica muy grande que le hicieron las primeras personas que tuvieron los borradores en su mano y que no quisieron firmar la autorización, el nihil obstat que se llama, para que esto pudiera ser editado y publicado como una Biblia. Esto es un proceso, digamos, que se lleva y que es necesario. Entonces, muchísima gente la rechazó la primera por esta cuestión, ¿no? Porque no tenía suficiente calidad, suficiente cualidad bíblica, suficiente grado de detalle, etcétera, ¿no? Siempre fuimos conscientes, dice el padre Bernardo, de que nuestra traducción no se dirigía a letrados. Éramos deudores al pueblo sencillo. Éramos deudores primero al pueblo sencillo. Pero también con el tiempo encontramos numerosas soluciones para expresarnos mejor sin abandonar nuestros principios. Es decir, siguieron buscando esa perfección, siguieron buscando mejorar esa cualidad técnica, pero sin perder ese principio, ¿no? Que llegara, como digo, simple, sencillo a la gente menos culta y que pudiera entenderlo por sí mismo, ¿no? Sigue diciendo el padre Bernardo, asimismo, debíamos revisar los comentarios. La práctica pastoral y la experiencia misionera en una iglesia que, sufriendo de mil maneras, también ha sido visitada por Dios, nos ayudaron a entender la Biblia. Fíjense que esto que es importante, ¿no? Cómo él también mejora su comprensión de la Biblia
al hacer esa labor misionera y pastoral en esa zona tan perjudicada de alguna manera, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios y cómo se manifiesta a nosotros? ¿A qué vino Jesús, Salvador de su pueblo? ¿En qué está la bienaventuranza de los pobres y cuál es su misión? ¿Qué significa evangelizar y reconciliar al mundo? Todo eso, esto lo conversamos mil veces en las reuniones y en las misas a las que muchos vienen con su Biblia y se dialoga a partir de las lecturas. Y acogimos la respuesta que las respuestas que Dios nos daba a través de los hechos o con los testimonios de las personas resucitadas, dice el padre Bernardo, por el Evangelio. Fíjense qué término que utiliza, ¿no? Resucitadas por el Evangelio. Y de nuevo la autocrítica. Nos esforzamos por aprovechar las críticas que nos llegaron. Más todavía, tuvimos en cuenta a esos críticos tan autorizados que son para nosotros en el siglo XX los grandes testigos de la antigua tradición. Es fácil ver la importancia que tomó progresivamente en nuestros comentarios una antropología que fue la de los santos padres, dando al traste con muchas conclusiones y usos que pasan por tradicionales, pero que solo son características de un tiempo, el del humanismo occidental y de su teología. Hicimos una presentación diferenciada de los textos, tanto por razones pedagógicas como por razones de espacio. Voy a terminar acá. Evidentemente hay mucho por hablar de este libro. La Biblia de Latinoamérica, la palabra en manos de los humildes. Em, la verdad que es muy interesante, el libro es muy interesante, porque obviamente que este libro es una referencia a la Biblia, ¿no? A la Biblia de Latinoamérica. Em, pero quería contar todo este trabajo que ellos hicieron y todo lo que estaban diciendo, porque es lo que los motivó a trabajar y expresa claramente el espíritu de estos dos sacerdotes, sobre todo de uno, de Bernardo, que fue el que inició y continuó todo el trabajo, ¿no? A lo largo de muchos años. Entonces, eso me parecía realmente importante de hoy. Te lo dejo como interés. Si te gusta, seguime, acompáñame, compra el libro, comentame si llegas a comprarlo y a leerlo, comentame lo que te pareció. Hasta luego, que tengas buen día. Chao.